Cuando hablamos de cine y de literatura, uno de los géneros que más atrapa a las personas, a los oyentes, a los lectores, a los que están viendo el drama, la película, es el género investigativo. De alguna manera, el hecho de que en una película o en un libro, la historia que se está contando se vaya descubriendo lentamente y que la persona que está allí en la novela vaya descubriendo de a poco la verdad, la situación que nos quiere narrar el escritor, hace que las personas se sientan atrapadas en la historia y como que no se despeguen hasta el final, que quieran verla hasta lo último, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? La palabra investigar significa profundizar en el estudio de una disciplina. Significa hacer las diligencias necesarias para descubrir algo. Y eso es el trabajo de un investigador. El trabajo del investigador es creativo y también es sistemático. Implica la recopilación, la organización, el análisis de la información para aumentar la comprensión de un tema, de un hecho, de un problema, de una situación. Y todo esto hace que el oyente, que la persona que está allí viendo, leyendo, pues se sienta muy atrapada. En el estudio que vamos a ver hoy, en lo que vamos a estar estudiando, vamos a hablar de la vida eterna, ¿no? Y en el texto que nos corresponde estudiar ahí de esta epístola, el apóstol Juan, como un investigador de ese tema que es la vida eterna, él recopila, organiza, analiza la doctrina concerniente a la vida eterna para empezar a sacar conclusiones certeras, conclusiones definitivas, que pues en el contexto de la iglesia local a la que él está escribiendo pues son muy necesarias. Recordemos que es un contexto de falsa doctrina, un contexto en el que hay apostasía, hay confusión, y estas conclusiones certeras que saca el apóstol acerca de la vida eterna, pues ayudan a la iglesia, ayudan a pararse firme en la doctrina de la vida eterna. Y es lo que vamos a estar viendo en nuestro estudio en el día de hoy, si Dios nos lo permite. Hoy continuamos con nuestra serie expositiva de las epístolas del apóstol Juan. Tenemos un tema que es Jesucristo, la vida, la luz y la verdad. Ese es el lema, ¿no? El lema del estudio del sistemático que estamos haciendo, este estudio expositivo de la epístola, pues ese es el lema. Jesucristo, la vida, la luz y la verdad. Y estamos hoy en nuestro sermón número 44, que se titula La vida eterna del cristiano. Vamos a estar estudiando en esta ocasión, Primera de Juan, capítulo 5, versículos 9 al 12. Primera de Juan 5, del 9 al 12, dice la palabra: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén. Entonces, en esta primera epístola del apóstol Juan, como hemos visto, Juan escribe a una iglesia que está pasando tiempo de apostasía, tiempo de falsas doctrinas, una iglesia que ha sido permeada al punto que algunas personas ya se han apartado. Y en el capítulo 5, si ustedes recuerdan, estamos viendo el cierre de esta epístola, ¿no? El cierre de esta primera carta del apóstol Juan a esta iglesia. Y el apóstol cierra esta hermosa carta que hemos estado estudiando con una descripción muy completa de lo que es la vida del creyente verdadero. Obviamente en contraste a los creyentes falsos que habían venido a dañar la iglesia, ¿no? Y específicamente en este capítulo 5 nos presenta 10 aspectos de la vida del creyente verdadero. 10 aspectos. Hemos ya
avanzado y visto algunos de esos aspectos. Vimos primeramente la fe del cristiano, luego vimos el amor del cristiano, hablamos de la victoria del cristiano y en nuestra última enseñanza vimos el testimonio del cristiano. De eso hablamos en nuestra última enseñanza, del testimonio. Vamos 4, ¿cierto? Vamos a entrar en el quinto. En el quinto aspecto de la vida del cristiano que nos ayuda a entender la diferencia, ¿cierto?, entre el falso y el verdadero. El texto que nos corresponde hoy, que acabamos de leer, el apóstol Juan nos presenta ese quinto aspecto de la vida del creyente, que es su vida eterna. Su vida eterna. Hoy vamos a hablar de la vida eterna, como les había dicho. Cuando hablamos de la vida eterna, la mayoría de las personas, ¿en qué piensan? ¿En qué piensan cuando hablamos de la vida eterna? ¿En ahora o en el futuro? ¿Qué piensa la gente? En el futuro, ¿verdad? Las personas piensan en la vida eterna y ven el cielo, ven adorando al Señor Jesucristo, ven algo que será disfrutado más adelante, pero en realidad, si nosotros leemos la Escritura, la hemos leído y la hemos visto, la vida eterna es algo que el creyente empieza a disfrutar en el mismo momento en que es redimido, ¿no? Así nos presenta la Biblia la vida eterna, no como algo futuro nada más, sino como algo que empezamos a disfrutar aquí y ahora. En este estudio que vamos a hacer hoy veremos 3 características de aquellos que tienen vida eterna. Es decir, de los creyentes verdaderos. Recordemos que estamos viendo estos aspectos de la vida del creyente. Hoy vamos a hablar de la vida eterna, de 3 características de aquellos que tienen la vida eterna. Es lo que nos presenta aquí Juan. Y es lo que vamos a estar viendo si Dios nos lo permite. Entonces vamos a empezar con esos 3 sencillos puntos. Primeramente, quien tiene la vida eterna se caracteriza porque recibe el testimonio. Es lo primero que nos muestra aquí el apóstol Juan. Recibe el testimonio. Quien tiene vida eterna, ¿qué pasa? Recibe el testimonio. Recordemos que hace 8 días terminamos hablando del testimonio, ¿cierto? Aquí Juan sigue con el tema. En el versículo 9 dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. ¿Por qué? Este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. En los versículos anteriores el apóstol Juan venía hablándonos del testimonio del creyente, que no es otra cosa que el evangelio del Señor Jesucristo, ¿cierto? Eso fue lo que concluimos en nuestra enseñanza pasada. El testimonio del creyente no es las cosas que nos han podido pasar, no tiene nada que ver con X o Y suceso en nuestra vida, sino que tiene que ver con el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, de su obra redentora, de la obra de la Trinidad, con lo que está escrito en la palabra de Dios. Ahora, si ustedes recuerdan, Juan, para comprobar la autenticidad y la legalidad del testimonio, ¿qué usó? ¿Ustedes recuerdan? Usó la ley, ¿cierto? Que demanda el testimonio de 3 testigos humanos. Si 3 testigos humanos daban testimonio de una situación, esa acusación tenía peso, ¿recuerdan? Eso lo vimos en Deuteronomio. Y el punto es que el testimonio de 3 testigos humanos tiene el peso suficiente para ser recibido en un juicio. Ese era el punto que defendía allí el apóstol Juan. Y con eso nos habló del testimonio del creyente, del testimonio del evangelio y su legalidad, ¿recuerdan? Si eso es así, si el testimonio de 3 personas hacen que el testimonio tenga peso delante del juez, ¿cuánto más lo será el testimonio del evangelio, que como ya nos demostró Juan, cuenta con el testimonio de 3 personas divinas? ¿Cuáles son? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad, ¿recuerdan? Por eso Juan dice que si recibimos el testimonio de los hombres, ahora aquí en el texto dice, mayor que el testimonio de los hombres es el testimonio de Dios. Mayormente debemos recibir el que viene de Dios, del Dios Trino, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese testimonio de Cristo es el que registra la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, lo vimos la semana pasada. Y el verdadero creyente, según este primer punto que nos muestra aquí Juan, se caracteriza por recibir el testimonio bíblico que Dios ha dado acerca de su Hijo. Acabamos de leerlo allí en el texto, que el verdadero creyente recibe el testimonio.
que Dios da acerca de su Hijo. Y esa palabra recibir o recibimos también se traduce aceptamos. Y dentro del contexto nos habla de una aceptación legal de veracidad. Recordemos que estamos hablando de la ley, ¿cierto? Y cuando dice que el creyente verdadero recibe o recibimos el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, está hablando de recibir en el aspecto legal. Una aceptación de que lo que estamos oyendo es la verdad. Es legal. Recibir el testimonio entonces nos habla no solo de escucharlo, sino de aceptarlo públicamente como la verdad. Entonces cuando vemos que el texto nos dice que el creyente recibe el testimonio de Dios, nos está hablando de recibirlo o aceptarlo públicamente como la verdad. Y es lo que nos está diciendo el texto. Juan comienza mostrándonos que el verdadero creyente acepta, recibe el testimonio como la verdad. Podríamos decir que el creyente verdadero confiesa públicamente que acepta el testimonio del Evangelio como cierto. Esa es la primera característica de una persona que tiene vida eterna. ¿Cuál es? Que acepta públicamente el testimonio del Evangelio como algo cierto, como algo que es real. Recordemos que la Biblia nos dice que así debe ser. En todos los tiempos, la Escritura nos muestra que una persona que cree en Dios tiene que hacerlo público, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. ¿Recuerdan? En el Antiguo Testamento, por ejemplo, para una persona pertenecer al pueblo de Israel tenía que reconocer a Dios como el Dios, el único Dios. Tenía que ser circuncidado. ¿Recuerdan? Una persona de otra nacionalidad podía llegar a ser parte del pueblo de Dios, solo que obviamente tenía que públicamente reconocerlo. Así que el creyente verdadero confiesa públicamente y acepta el testimonio del Evangelio como cierto. Reconocer abiertamente que dicho testimonio no solo es la verdad, sino que es la norma de fe y conducta. Esa es la realidad para el creyente. Es la norma de fe y conducta para su vida. De eso se trata recibir. De eso se trata esa palabra que recibimos. Un creyente verdadero es aquel que hace del texto de las Escrituras, hace del testimonio que Dios da acerca de Cristo, su norma de fe y conducta. Eso obviamente en el contexto de la iglesia local, que es el lugar donde damos testimonio. ¿Recuerdan que lo hemos visto? ¿Dónde hace pública su fe el creyente? Pues en la iglesia local. Ese es el lugar donde tenemos que Dios nos ha provisto para dar testimonio de nuestra fe, no solo en palabras, sino también en acciones, en prácticas coherentes con ella, ¿cierto? Y un ejemplo práctico lo encontramos en el libro de los Hechos, con la iglesia apostólica. Miren lo que dice Hechos capítulo 2, versículos 36 al 42. Dice el texto, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Está predicando Pedro. 37 dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás, y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Paremos ahí un momento. Miren lo que responde Pedro. Cuando le preguntan, ¿qué hacemos? Él que dice, no dice solamente crean y ya. No, él dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Pero les está invitando no solamente a que digan, yo creo en Jesús, ¿cierto? Recibir el testimonio del Señor no es solamente decir yo creo en Jesús. No es solamente venir de vez en cuando a una iglesia. Recibir el testimonio de Jesús es aceptar que lo que dice es cierto. Y lo que dice nos invita a ser parte de un pueblo, del pueblo de Dios, de la iglesia. Nos llama a bautizarnos. Nos llama a congregarnos, a ser parte de una iglesia.
No a venir de vez en cuando, sino a estar conectados. A hacerlo oficial a través del bautismo. Miren qué es lo que está escrito. Algunos creen que uno es cristiano simplemente porque cree, y hay personas que dicen, yo soy cristiano, pero no creo en iglesia, no creo en pastores, no creo en nada de eso. Pues si no crees en eso, pues no crees en lo que dice la Biblia. Porque la Biblia nos muestra que la iglesia es un organismo vivo, pero también es una organización donde hay unos pastores puestos por Dios, con una obra ordenada por Dios, con un diseño que es dado por Dios. Y es interesante porque el versículo 40 dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Miren lo que es recibir el testimonio. Recibir el testimonio es participar. Recibir el testimonio es ser parte de. Es participar de todas estas actividades que hacen parte de la iglesia. Es ser parte de la congregación. Es ser bautizado. Es añadirse. Añadirse nos habla de legalidad. Nos habla de ser parte de la organización de Dios, de lo que Dios está haciendo. Nos llama a la oficialidad. ¿Somos parte de una iglesia local? ¿Hacemos parte de una iglesia local? Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Perseveramos en la doctrina? Porque hay personas que vienen de vez en cuando, pero la pregunta es, ¿perseveramos en la doctrina, en la fe? Y eso es recibir el testimonio en lo que Dios nos está mostrando aquí. En el partimiento del pan, en el bautismo, los sacramentos. ¿Participas de los sacramentos? ¿Ya eres bautizado? ¿Eres parte de una iglesia local? En las oraciones. ¿Participas en la comunión de la iglesia de tal manera que sabes por qué estamos orando? El creyente recibe el testimonio del evangelio, lo reconoce como verdad y eso se manifiesta en una confesión pública de su fe. Se manifiesta en una participación de la iglesia. Todo el tiempo en la historia de redención ha sido así. Los que hacen parte del pueblo de Dios viven juntos. No literalmente, físicamente juntos en el mismo barrio, en el mismo sector, no. Pero viven juntos en la armonía de la iglesia. Tienen comunión los unos con los otros. Participan los unos de los otros. Se ayudan, se fortalecen dentro del marco de una iglesia local. Hoy en día hay muchas personas que se identifican como cristianos, que hablan como cristiana, que tienen una Biblia en casa, pero que realmente no han recibido el testimonio del evangelio, porque no reconocen la Biblia como la verdad. No la conocen como la norma de fe y conducta para sus vidas. Hacen lo que quieren, viven como quieren. Simplemente tienen una religión y dicen que son cristianos. Pero no se manifiesta una confesión de fe pública dentro de una iglesia local. Hoy en día muchos cristianos, entre comillas, que no creen la inspiración de la Biblia. ¡Qué tristeza! Se hacen llamar cristianos y no creen la inspiración de la Biblia. No creen en la creación de Dios. Son cristianos, pero a la vez dicen que venimos del mono. Son evolucionistas. Muchos hoy en día que se hacen llamar cristianos piensan que la Biblia es una recopilación de fábulas. Una recopilación de mitos que simplemente dejan una enseñanza moral. Otros, como los gnósticos del tiempo de Juan, no creen en el Jesús de la Biblia. En Jesús, el Cristo de las Escrituras. Creen en Jesús a su manera. Otros creen que la moral, los mandamientos de la Biblia, corresponden a las costumbres y a la cultura antigua, que no están vigentes para hoy en día, que están pasadas de moda, que deberíamos actualizarnos. Muchos piensan hoy en día así y se hacen llamar cristianos. La pregunta es, ¿acaso a eso realmente se le puede llamar un cristiano? ¿Acaso podemos llamar cristiano a aquel que no cree en Cristo ni en la Escritura? Pues según lo que nos está enseñando el apóstol Juan aquí, la respuesta es no. No.
No se puede. Porque el creyente verdadero ha recibido el testimonio como la verdad. Ha recibido el testimonio. Para él es la norma de fe y conducta. Quien tiene vida eterna recibe el testimonio del Evangelio. Lo reconoce como verdad. Y eso se manifiesta en una confesión pública de fe. Donde quiera que va, él está diciendo, la palabra de Dios es la que tiene razón. Hoy en día hay muchas filosofías, muchas ideologías, muchas mentiras disfrazadas de ciencia, diciendo que lo que la Biblia dice no es cierto. Y algunos cristianos las han adoptado como realidades. Y mezclan las dos cosas. Pero Juan nos está enseñando que el verdadero creyente ha recibido el testimonio, es decir, que cree que es verdad y cree que es la norma de fe y conducta para su vida. Es el primer punto. Lo segundo que nos dice Juan en este texto es que el que tiene la vida eterna se caracteriza porque cree en el testimonio. Y aquí hay otra palabra diferente. Una cosa es recibir y otra cosa es creer. Recibir nos habla de testificar públicamente que usted cree, que usted acepta más bien ese testimonio como real, como la norma de fe y conducta para su vida. Pero Juan va más allá y dice en el texto, en el versículo 10, dice, 1 Juan 5:10, dice, ya no habla de recibir, sino dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Aquí en este segundo versículo nos habla de la fe, de creer, ya no solo de recibir, sino de creer. Pero en esta descripción que hace Juan de aquellos que realmente tienen vida eterna, no se limita a decir simplemente que han recibido el testimonio, sino que va más allá y nos habla de la fe. Juan afirma que el creyente, aparte de recibir ese testimonio, confesarlo públicamente como verdad, también lo cree. ¿Y por qué es necesaria esta aclaración? Pues porque muchas personas que dicen recibir el testimonio con gozo, lo confiesan como verdad públicamente dentro de una iglesia local, hacen parte de una iglesia local y lo confiesan, pero aún así, en realidad no creen. Entonces, por eso es importante esta aclaración. Juan está haciendo esta aclaración porque hay muchas personas que dicen recibir el testimonio como verdad, pero en realidad no lo creen. Y recordemos que cuando la Biblia habla de creer en el testimonio, en la Biblia, de creer en el Evangelio, no está refiriéndose a una obra humana. Esto lo hemos visto anteriormente. ¿Qué es entonces la fe? La fe es un regalo de Dios. Ya hemos visto que el hombre pecador no cree en Dios, no cree en Dios. Aunque manifieste lo contrario, la realidad es que él no cree en Dios. No cree en Dios como la Biblia dice que debe creer. ¿Sabe que existe Dios? Claro que sí. Todos sabemos, tenemos conocimiento de que Dios existe. Pero no creen en Él para respetarlo, para amarlo, para obedecerlo. La fe es un don de Dios, no es una obra humana, lo hemos visto. De tal manera que cuando una persona cree de verdad, no lo hace por su capacidad humana. El creyente cree con la fe que Dios le da, que Dios le regala. Y esto es desafiante y es a la vez reconfortante, mis hermanos. La fe con la que creemos nosotros no es nuestra, no es una obra humana, no está limitada, porque es una fe dada por Dios y es una fe divina que Dios nos ha dado a nosotros. Una fe por medio de la cual el creyente vive e incluso muere. Miren eso, esa es la fe que Dios nos ha dado. El que verdaderamente ha creído, el que tiene vida eterna, el que tiene fe verdadera, esa fe es la fe que Dios le da. Esa fe dada por Dios es por la que Él vive, pero también por la que Él muere, incluso por la que Él muere. En esa fe dada por Dios, el creyente es sustentado, esa fe le sustenta. Esa fe le guarda en medio de los problemas, de las pruebas, de las persecuciones, en medio de las falsas doctrinas.
En medio de todas esas cosas, esa fe le sostiene, le afirma. Esa fe no le deja claudicar. Porque como les digo, no es una fe humana, es una fe divina. Es el don de Dios, es el regalo de Dios. Primera de Pedro capítulo 1 versículos del 1 al 5 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios el Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestado en tiempo postrero. Miren esos versículos tan hermosos. ¿A quién le escribe Pedro? A una iglesia que había sido dispersada, a una iglesia que ha pasado por persecución, a una iglesia que ha sufrido. ¿Y qué le escribe a esta iglesia? ¿Qué le dice? Les dice que bendito sea Dios que les hizo renacer para una esperanza ¿cómo? Para una esperanza maravillosa, incorruptible, incontaminada. Y me gusta esta parte que dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Pero el 5 dice que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe. Lo que decíamos hace un momento, la fe que Dios nos da es divina y es la que nos fortalece, la que nos guarda, la que nos sostiene para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Quién nos guarda? Dios, a través de la fe. Esa fe es dada por Dios. Esa fe es poderosa que nos sostiene, nos sustenta. Y esto nos debe llenar de confianza en medio de cualquier situación. Porque no es nuestro poder, mis hermanos, y eso debe quedarnos claro hoy en esta enseñanza. No es nuestro poder el que nos sostiene, sino el poder de Dios. No es nuestra fe, sino la fe inquebrantable que Dios da. No es nuestra fe, es la fe inquebrantable que Dios da. Cuando escuchamos la historia de los mártires, cuando pensamos en lo valientes que fueron, que muchos de ellos, siendo acosados por los emperadores, por los perseguidores, para que negaran el nombre de Cristo, para que blasfemaran de su fe, ellos valientemente dijeron, no vamos a blasfemar, nosotros creemos en Cristo. Y uno ve esos testimonios, lee acerca de estos hombres, a los que mataron allí por confesar el nombre de Cristo. Hombres que cogieron sus familias y delante de ellos las asesinaron para que negaran el nombre de Cristo. Y uno ve todo y uno se pregunta, ¿qué sería de nosotros si estuviésemos en su lugar? ¿No? Uno dice, ¿qué sería de mí donde a mí me hubieran cogido en ese tiempo? Donde yo hubiese estado en ese tiempo y yo fuese el que está amenazado, ¿qué sería de mí? ¿Cierto? ¿Nos mantendríamos firmes o claudicaríamos? Muchas veces nos hemos preguntado eso. El asunto es que a ellos los sostuvo la misma fe que nos sostiene a nosotros. Sí, ellos tuvieron unas circunstancias más difíciles, tal vez más fuertes, más desafiantes, pero la misma fe que sostuvo la vida de los mártires nos sostiene a nosotros. A ellos les sustentaba el mismo poder que nos sustenta a nosotros. Por eso, si Dios permitiera una situación similar a la que ellos sufrieron, los que somos de Dios vamos a ser sustentados por el poder ¿de quién? Ojo, ¿de quién? De Dios. Miren que no es el nuestro. Si pensamos en el nuestro, tenemos que decir que nosotros no aguantaríamos. Pero pensemos que es el poder de Dios, el que nos sostiene, el que nos sustenta. El mismo poder que sustentó a estos hombres que no negaron su fe, es el que nos sustenta a nosotros. Es el que nos sostiene a nosotros. Y aquí es donde Juan vuelve a comparar al creyente verdadero con el falso. El cristiano falso, al igual que los gnósticos del tiempo de Juan, es un incrédulo realmente. Porque puede que reciba el testimonio y lo haga público en una iglesia local, pero no es real. No es real.
¿Recuerdan el testimonio? La fe de estas personas no era real, el testimonio no era real. Finalmente, como dice Juan, estos hombres que supuestamente han recibido la verdad, pero que no creen, finalmente lo van a negar. No van a creer en Jesucristo. Van a hacer a Dios mentiroso, como dice el texto. Van a apostatar. Recordemos que eso es apostatar. Apostatar es apartarse de la fe, que supuestamente un día se profesó. Y eso es lo que nos está mostrando aquí el apóstol Juan. Juan nos habla del falso también, nos muestra que ese no ha recibido realmente y que realmente no ha creído. ¿Por qué? ¿Por qué se apartan? ¿Por qué pasa esto? Juan lo dice muy claramente, porque en realidad no han creído al testimonio del Señor Jesucristo. Una persona que aparenta fe cristiana está tratando no solamente de fingir algo que está haciendo, no. Él está tratando de parecer algo que no es. Aunque trata de disimular su realidad, la realidad es que no hay vida en él. No hay una regeneración en él. No está la fe de Dios en su corazón. La profesión de fe del falso cristiano está sostenida por alguna conveniencia. Ustedes miren nada más las falsas doctrinas y eso es algo que toda falsa doctrina tiene. Logran crear una conveniencia para la persona de la fe en Cristo. De tal manera que el falso cristiano está allí. Dice que cree en Jesús porque le conviene, por alguna cosa, por alguna razón le conviene, porque busca un favor de Dios, porque está tratando de lograr algo y cree que Dios le va a ayudar en medio de ese proceso, pero no porque tema a Dios. Tiene un interés egoísta, pero no tiene la verdad, no tiene a Cristo, no tiene el testimonio. Así funcionan todas las falsas doctrinas. Ustedes miren y verán. Ofrecen lo que el pecador quiere, lo que le conviene. Y por eso algunas de esas falsas doctrinas son tan populares, porque a la gente les gusta, porque les ofrecen lo que ellos quieren. Así funciona. Jesús habló de esa realidad cuando explicó la parábola del sembrador en Mateo. ¿Usted recuerda Mateo 13 del 18 al 23? Se los voy a leer, dice aquí, Mateo 13, 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Miren aquí, ¿sí se dan cuenta? Cuando las cosas se ponen difíciles, ¿qué hace la gente? Hasta luego. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquí hay otro que cuando las cosas se pusieron muy buenas, también se apartó. Este es de los que dice, yo ya no necesito a Dios, ya tengo lo que quiero, ¿cierto? Finalmente dice en el 23, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100 y a 60 y a 30 por uno. Miremos cómo este texto nos muestra que hay muchas personas que reciben, pero no creen. Reciben el testimonio con gozo porque creen que les va a proporcionar algún beneficio, pero finalmente no creen. Finalmente todas las situaciones de la vida, tanto las difíciles como las que son muy buenas, termina apartándola. La vanagloria de la vida, las preocupaciones, muchas cosas terminan apartándolo. ¿Quién realmente tiene vida eterna? Está firme, permanece. Quien realmente tiene vida eterna es aquel a quien Dios le ha dado la fe para creer en el testimonio de su Hijo Jesucristo. Y esa fe es la que le hace permanecer firme. Esa fe es la que no le permite claudicar. Esa fe es la que le sostiene en los momentos más difíciles de su vida. Miren que no somos nosotros. Todos nosotros pasamos por situaciones difíciles. Pero el que nos sostiene e incluso nos enseña en medio de la situación es Dios. Es su Espíritu. El que nos sostiene, el que nos da la fe para permanecer es Dios. El que le dio la fe a Job para permanecer es Dios.
Algunos ven a Job como un héroe, y más que un héroe, simplemente es un cristiano al que Dios le dio la fe para atravesar unos momentos muy difíciles en su vida. Unas situaciones bastante difíciles. Cualquiera que ha vivido algo, una partecita de lo que vivió Job, sabe que son situaciones bastante difíciles para uno de ser humano. Pero ¿cómo se sostiene un hombre como Job? No se sostiene, es Dios el que lo sostiene. Es Dios el que da la fe. Y es Dios el que nos sostiene. Esta es en gran medida la razón de la apostasía, mis hermanos. La falsa doctrina moderna, igual que la gnóstica del tiempo de Juan, promueve una fe falsa, un Cristo falso, una recompensa falsa. Y cuando toda esa falsedad queda en evidencia, pues la gente no puede seguir adelante. La gente se aparta. 1 Timoteo 4 del 1 al 3 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Miren lo que dice ese texto, ¿no? Muchos apostatarán de la fe. ¿Escuchando a quiénes? A los apóstatas, a los engañadores, a los falsos maestros. La falsa doctrina no hace cristianos fuertes. Hace cristianos de profesión, pero no creyentes verdaderos. Solo la verdadera predicación del testimonio de Dios, es decir, la predicación del Evangelio de Jesucristo, es la que Dios usa para salvar a hombres pecadores. Es la que Dios usa para dar arrepentimiento y vida eterna a hombres que estaban muertos en sus delitos. Y es lo que Juan nos está enseñando en este segundo punto. El creyente verdadero, Dios le da el poder, Dios le da la fe, le da la fuerza, le da todo lo que requiere para permanecer firme. El verdadero creyente, el que tiene vida eterna, cree en el testimonio del Señor Jesucristo. Lo tercero que Juan nos dice en este texto es que quienes tienen vida eterna se caracterizan porque tienen al Hijo. En los versículos 11 y 12 Juan concluye diciendo: y este es el testimonio que Dios ha dado, vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y aquí Juan termina describiendo a aquellos que tienen la vida eterna de una manera que es muy particular, ¿no? Juan los describe como personas que tienen a Cristo, el Hijo de Dios. Y es particular porque no dice solamente, como nos ha dicho hasta aquí, que creen en Cristo, o de pronto que temen a Cristo, o que aman a Cristo, no, sino que dice que tienen al Hijo, a Cristo, ¿no? Tienen al Hijo. Y en este texto Juan argumenta muy clara y entendiblemente su punto, y por eso les decía que él es como un investigador del tema de la vida eterna, porque lo que hace aquí es organizar y analizar el tema de una manera muy hermosa. Y básicamente yo quisiera que miráramos cómo lo dice él, ¿no? Cómo lo argumenta él. Yo quiero verlo en ese orden, ¿no? Lo primero que hace Juan aquí es recordar que el testimonio del Evangelio, la buena nueva de salvación, nos dice que Dios nos ha dado vida eterna y que esa vida está en su Hijo. Miren, esa es la buena nueva. Ven que la buena nueva no tiene que ver con plata ni con nada de esas cosas. Dice que Dios nos ha dado vida eterna y que esa vida está en su Hijo. Eso es lo que nos dice el apóstol Juan. Y es lo que nos ha dicho a través de toda la epístola, y es lo que nos dice desde el Evangelio. Incluso ustedes recuerdan el Evangelio en Juan capítulo 1, versículos del 1 al 5, miren lo que dice. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Muy claro ese texto. Recordemos que Juan está aquí hablando de cuando Jesús viene al mundo, cuando el verbo es hecho carne. Y cuando el verbo es hecho carne, Juan dice que la vida para el hombre pecador
entró al mundo. La vida llegó. La vida eterna para el hombre muerto en su pecado está en el Redentor, en aquel que pagó la deuda del pecado y por quien tenemos salvación. Y eso es maravilloso lo que está diciendo aquí Juan. Jesucristo es la vida para el hombre muerto. Jesucristo es la buena nueva para nosotros. Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12 nos presenta a Cristo como ese Redentor que nos da vida, como ese Redentor para el hombre pecador. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró ¿cuántas veces? Dice, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ese texto es precioso, maravilloso. Es por medio de esa obra perfecta, de esa obra preciosa, que el hombre tiene vida, que el hombre tiene redención. Sin la obra de Cristo el pecador seguirá en sus pecados. Solo a través de Jesús los pecadores pueden ser perdonados por Dios para vida eterna. Solamente a través de Jesús el hombre puede tener vida eterna. Miren, eso excluye el resto de la religión. Esto saca fuera toda creencia, incluso cristiana, que no pone a Jesús como el objeto de nuestra fe, que no pone a Jesús como la razón de nuestra salvación. Solo hay salvación en Cristo. Sin la obra de Cristo, el pecador seguirá en sus pecados. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mis hermanos, la verdad es excluyente. Hoy en día hay muchos movimientos ecuménicos que pretenden que todas las religiones nos unamos en una. Pero no se puede unir la verdad a la mentira. No podemos mezclar la verdad con la mentira. No podemos hacer un solo grupo. La verdad es excluyente. Este texto lo dice muy claramente. En ningún otro hay salvación. Queda toda falsa doctrina por fuera. Queda toda religión por fuera. Y es basado en esta realidad que nos está explicando aquí el apóstol, que él continúa su argumentación deduciendo que todo creyente verdadero, toda persona que tiene vida eterna, pues obviamente tiene al Hijo. Si la vida eterna está en el Hijo, entonces Juan dice, pues todo aquel que tiene vida eterna es porque tiene al Hijo. Y eso es desafiante para nuestra manera de pensar, porque cristiano verdadero no es aquel que tiene una religión, mis hermanos, ni es el que sigue una denominación, no es el que se congrega en una iglesia de sana doctrina, miren esto, ni el que tiene una Biblia. Cristiano verdadero es el que tiene a Cristo como Señor y Salvador. Cristiano verdadero es el que tiene a Cristo. La salvación entonces no está en una religión, ni en un estilo de vida. No, la salvación está en una persona. ¿Qué persona? La persona de Cristo el Salvador. Todo creyente verdadero tiene la vida en Cristo. Y tiene la vida de Cristo morando en él. Tiene la vida de Cristo morando en él. Por eso Gálatas capítulo 2 versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué texto tan hermoso, tan maravilloso este. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Esa es la realidad del creyente. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Juan termina esta argumentación hablando también de los falsos cristianos. El falso cristiano que no tiene a Cristo como Señor, como Salvador, que no tiene la vida de Cristo en él y por lo tanto no puede tener vida eterna. Es lo que dice el apóstol Juan. Obviamente,
Juan se está refiriendo en el tiempo que le está escribiendo, pues, a los falsos maestros gnósticos, a su falsa doctrina que no tenía a Cristo como el Señor. Obviamente que se está refiriendo a toda esa apostasía que estaba trayendo esa falsa doctrina. Pero esto nos enseña a nosotros, mis hermanos, que no importa qué tan religiosa pueda ser una persona, no importa qué tan moral o consagrada pueda parecer una comunidad religiosa, no importa qué tan hermosa se vea una congregación, si no tiene a Cristo, ¿qué pasa? Están muertos en sus pecados. Si no tiene al Salvador, no tienen vida eterna, están perdidos. Y eso es lo que dice la Biblia. Miren lo excluyente que es la Biblia. Dice, si no tienen a Cristo, están perdidos. Si la fe no está puesta en Cristo, puede llamarse una comunidad cristiana, pero si la fe no está puesta en Cristo, no hay salvación. Porque solo hay un nombre a través del cual podemos tener vida eterna, es el nombre de Jesucristo. No hay más. No hay otro camino al cielo, no hay varios caminos al cielo, solo hay uno. La vida eterna solamente está en Cristo. Así que podemos decir en este tercer punto que Juan nos está recordando que la vida eterna para el hombre pecador está exclusivamente en la persona y la obra de Cristo. El creyente verdadero tiene algo más que una religión, algo más que una doctrina. El creyente verdadero tiene a la persona de Cristo el Salvador. Y eso es precioso. No es una religión, no es una doctrina nada más. El creyente verdadero tiene a Cristo el Salvador. La vida eterna para el creyente empieza desde la conversión y es una vida en relación con Dios. Es una vida con su Señor y Salvador Jesucristo. Una relación donde el creyente vive aprendiendo, conociendo cada día más a su Señor, sus propósitos, su obra. Donde Dios a través de la palabra le habla, le da entendimiento. Donde Dios le guía, le lleva en medio de todas las cosas, le enseña. Es un discípulo constante. El creyente es un discípulo que constantemente está aprendiendo de su Señor, de doctrina aprendida, pero también vivida, porque Dios nos pone la doctrina, nos la pone en práctica, ¿cierto? Nos habla a través de su palabra, nos enseña y luego nos pone la experiencia, la vida, donde tenemos que decidir como dice el texto, donde nuestras convicciones se decantan y podemos entender si realmente creemos o no. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y este texto nos habla de una constante, donde Dios está haciendo una ¿qué? Obra. ¿En quiénes? En cada uno de los creyentes. ¿Él la comenzó? Sí. ¿Quién la terminará? Él la terminará. Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, dice el texto. La experiencia difícil que he tenido que pasar yo en estos últimos días con la salud de mi hijo ha sido para mí desafiante, para mi familia, ha sido todo un proceso de aprendizaje. A través de esta situación tan difícil que pasamos con la salud de José, pues realmente hemos aprendido mucho como personas, como familia. Porque la experiencia difícil nos ha dado un aprendizaje de Dios. Muchas de las doctrinas que sabemos y entendemos se han puesto a prueba en nuestra vida. Y hay una cosa, sobre todo lo que he aprendido, hay una cosa en la que Dios me ha enseñado mucho en medio de este tiempo difícil, mis hermanos, y es acerca de la dependencia de Dios. Es acerca de la dependencia de Dios porque personalmente a mí me gusta hacer las cosas como Dios nos ha ordenado en su palabra, con orden. Trato de administrar bien todas las áreas de mi vida para evitar estar en situaciones que no debemos estar. La Biblia nos llama a ser ordenados y hacer las cosas bien. Y es hermoso tener un orden y hacerlo como la Biblia lo dice. Sin embargo, mis hermanos, a veces cuando somos tan ordenados y tan organizados en todas las cosas, se nos olvida
que las cosas no dependen de nuestro orden, sino absolutamente de Dios. Y en estos días Dios ha cogido mi orden y lo ha transformado en un desorden. En los últimos 15 días Dios desordenó todas las cosas en mi vida, en mi experiencia personal, en mi hogar, en mi familia. Y ha sido un tiempo en donde he tenido que aprender a confiar absolutamente en Dios, donde yo no tengo las cosas bajo control, donde yo no tengo el control de todo lo que está pasando en la vida de mi hijo, donde yo no puedo hacer nada por su salud más que orar y depender de Él, donde hemos tenido que hacer cosas, muchas cosas que nunca pensamos que tendríamos que hacer, pero que la estamos haciendo. Y en medio de todas esas cosas, lo que vemos es a Dios formando nuestro carácter, moldeando nuestro corazón. Y uno la pasa tan difícil que a veces dice, ojalá esto fuera una pesadilla y despertara y sencillamente ya no pasó nada, era un sueño. Sin embargo, cuando uno ve la riqueza de la experiencia, cuando uno ve todo lo que Dios nos ha enseñado a través de su palabra por medio de esta experiencia, pues uno dice, la experiencia vale, la experiencia, lo que Dios nos está enseñando vale, es precioso. Mis hermanos, Dios está allí transformando cada día nuestro carácter, moldeándonos a través de su palabra. Su obra está siendo hecha en nuestro corazón, porque ser creyente no es tener una religión, ser creyente es tener a Cristo como Señor, como aquel que tiene el dominio de nuestras vidas, como el soberano que hace lo que quiera. ¿Ustedes se han dado cuenta de eso? Algunos tienen en Jesús o en Dios para que les bendiga, para que les dé esto, aquello y lo otro, pero la Biblia nos muestra un Dios soberano que hace lo que Él quiere, y ese es el Dios de la Biblia. Y nosotros decimos en la oración, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo, ¿cierto? Pero cuando Dios hace su voluntad, muchas veces nosotros nos rebelamos. Porque aunque lo decimos, en la práctica la cosa es diferente, ¿no? Dios nos está moldeando cada día. Y como dice el texto que acabamos de leer, el que comenzó en nosotros la buena obra que hace, la perfeccionará. Dios nos pasará por lo que tengamos que ser pasados. Dios nos llevará por donde Él quiera llevarnos. Y nos mostrará, nos enseñará, hablará a nuestro corazón por su palabra. Nos mostrará que ese texto precioso es vida. Mis hermanos, tener vida eterna es tener a Cristo. Es ser enseñados por Él. Es ser moldeados por su mano. Tener a Cristo es tener la experiencia como pecadores de ser santificados por su gracia. Y eso es ser creyente. Y es lo que nos está mostrando aquí el apóstol Juan. El apóstol Juan nos lleva mucho más allá de lo que para muchos es el cristianismo, para muchos es religión, para muchos es una confesión de fe, para muchos es simplemente una doctrina, es pertenecer a una iglesia, es asistir de vez en cuando, para algunos, a una congregación. Pero Juan hoy nos está cambiando todo eso y nos está diciendo, ser creyente es mucho más. Tener vida eterna es mucho más que eso. Yo quisiera concluir esta enseñanza resumiendo lo que hemos estado hablando en este tiempo de meditación de la palabra. Juan nos ha hablado de 3 características de aquellos que realmente tienen vida eterna, es decir, de los creyentes verdaderos. Primeramente dice que tiene la vida eterna, el que tiene la vida eterna cree en el testimonio. Perdón, el que tiene la vida eterna recibe el testimonio, perdón. La primera es que tiene la vida eterna recibe el testimonio. Vimos que recibir nos habla acerca de un entendimiento, de una aceptación legal de que el testimonio es verdad, de que el testimonio es la verdad, de que el testimonio es la norma de fe y conducta para nuestras vidas. Todo creyente verdadero reconoce la Biblia, reconoce el Evangelio, la palabra de Dios, como la norma de fe y conducta para su vida. Lo segundo que dijimos es que el que tiene vida eterna cree en el testimonio, no solo lo recibe, sino que cree. Y esa fe, no es una obra humana, es la obra de Dios. Esa fe es la que le sostiene, la que le afirma,
Esa fe es la que le mantiene aún en medio de la dificultad, en medio de la prueba, en medio de las situaciones más difíciles en este mundo. Esa fe sigue firme. Esa fe lo diferencia del falso creyente. El falso creyente cuando está en la situación difícil, el falso creyente cuando tiene abundancia, cuando ya no necesita a Dios, hasta luego. Pero el creyente está firme todo el tiempo, firme porque la gracia de Dios lo sostiene, porque la fe, Dios le sostiene por el poder de Dios mediante la fe, dice el texto. Y por último, el que tiene vida eterna tiene al Hijo. El que realmente tiene vida eterna tiene al Hijo. Tiene una vida real con Cristo. Tiene una vida donde Cristo es su Señor. No es el de los fines de semana. No es el de cada vez que me acuerdo voy a la iglesia. No. Es su Señor cada uno de los días de la semana. Es su Señor al levantarse, al acostarse. Es su Señor el que tiene el dominio, el poder sobre su vida. Es el Señor. Es el dueño. Es la vida eterna. El que tiene vida eterna tiene el Hijo de Dios, porque la vida eterna está solamente en Jesucristo. No hay otro. Y esto excluye todas las demás religiones y sectas, porque solamente en Cristo hay salvación, dice la Biblia. Así que, mis hermanos, yo quisiera terminar este tiempo agradeciendo a Dios por su misericordia, por su palabra, por la fe que nos ha dado. Agradeciéndole a Dios porque nos ha dado el poder recibir el testimonio, nos ha dado el poder creer en el testimonio, pero también nos ha dado a Cristo su Hijo, a aquel en quien tenemos vida eterna. Yo les invito a que le agradezcamos hoy a Dios por la fe, por todo lo que nos da, por esa fe preciosa, por medio de la cual estamos firmes. Agradezcamos a Dios por su misericordia. Oremos. Señor amado, te damos gracias por la enseñanza de hoy, gracias por tu palabra. Señor, ser creyente, tener la vida eterna, es más que una profesión, es más que una religión. Tener la vida eterna es aceptar ese testimonio precioso como la verdad, como la norma de fe y conducta para nuestras vidas. Ayúdanos cada día, que esa sea la realidad en cada uno de nosotros. Que esa sea la realidad en cada una de nuestras familias, Padre. Que podamos recibir ese mensaje tuyo, esa palabra, como la verdad. Pero también, Señor, es creer en ella. No solamente recibirla, es creer. Y en eso solamente tú, por tu gracia, nos puedes dar fe. Gracias por la fe que tú nos has dado para creer en ti. Gracias porque esa fe nos sostiene, nos afirma y nos sustenta. Ayúdanos en medio de nuestras debilidades. Y Señor, también la vida eterna la tiene el que tiene a Cristo. Hoy queremos agradecer la obra perfecta de Cristo en nuestras vidas, que nos salvó, que nos redimió, que nos ha hecho sus hijos, que es nuestro Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a permanecer en ti. Afírmanos, Señor, en medio de todas las situaciones. Señor, que en medio de la dificultad, de la prueba, de los momentos más difíciles, Señor, podamos crecer como familia de Dios. Podamos crecer como iglesia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos que nuestro corazón, Señor, se conforme a tu voluntad, aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, Señor. Te damos muchas gracias porque tú nos sostienes, nos guías y eres el soberano. Tú haces como quieres. Ayúdanos a seguirte en todo lo que tú has establecido y a hacer tu voluntad en esta tierra. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.